Una cosa sí es seguro. Adrien siempre debió ser el protagonista, o al menos que se haya distribuido de forma más equitativa el protagonismo entre él y Mari, ya que Adrien resulta ser uno de los ejes centrales de toda la obra, a ser el epítome básicamente de la motivación del villano, que suele ser el propio Gabriel Agreste, razón por lo que lo hace un personaje interesante que va más allá de la superficial perfección que él aparenta tener en todos los aspectos. Es donde ahí nos situamos en la temporada 5, donde más se centra en él, y para serles franco, este es uno de los videos que más he querido hacer en toda mi carrera en YouTube, por lo que sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. ¡Plaga! No estoy dormido. En Adrien siempre ha existido una dualidad que siempre lo ha reprimido, y el milagro de haberse convertido en Cat Noir es una forma en la que puede expresarse libremente sin que su imagen dictada por su padre sea mancillada. Este comportamiento contrastante lo podemos observar en sus encuentros con Ladybug cuando Paris está envuelta en las destructoras garras de un villano acumatizado. Son estos múltiples eventos en los que Adrien suele sentirse como él mismo al adoptar este manto, cuya dinámica con Ladybug en las luchas suele consistir en pronunciar bromas de gato, o incluso no tomarse en serio el papel ante tal situación en la mediana parte del tiempo. Pero detrás de estas bromas y las actitudes despreocupadas se esconde un profundo anhelo de conexión y autenticidad. Bien dicen que a través de lo que expresamos es lo que sucede en nuestro interior. Adrien es presentado como un chico con problemas parentales. Eso nos lleva a pensar mucho que, aunque él haya mencionado que esa personalidad llegó a ser su verdadero yo, estamos olvidando a considerar que los comportamientos secundarios de una persona son causados por consecuencias que se les puede atribuir a las experiencias sociales, en especial con los progenitores del individuo mismo. Es donde se pone de manifiesto ese lado reprimido de Adrien, que expresa esa necesidad de atención, aceptación y conexión que ello se vio muy reflejado en su rápido e intenso enamoramiento que sintió hacia Ladybug cuando debutó como superheroína. Un enamoramiento que, más allá de ser simplemente un capricho juvenil, revela una profunda carencia afectiva en su vida personal. Este intenso apego a Ladybug también refleja cómo Adrien proyecta sus deseos no cumplidos en ella. La figura de Ladybug se convierte en un refugio emocional, un punto de estabilidad en su vida marcada por el aislamiento y las expectativas sofocantes. Sin embargo, esta relación unilateral pone de manifiesto la fragilidad de Adrien, ya que su felicidad parece depender demasiado de la validación de Ladybug, lo que a menudo lo deja expuesto a decepciones y dudas sobre su propio valor. Yo no quiero ser como mi padre, atado a una memoria de algo que nunca va a volver. ¡Plaga! ¡Las garras! Adrien, en su deseo de querer esa inherente independencia en todo joven de su edad, la maneja inteligentemente por quedar bien ante su padre, mostrando una imagen de perfección que lo lleva a la esperanza de que ese modelo de comportamiento lo haga trascender a esa añorante etapa de querer esa libertad en tener, en la que el hambre de vivir esas experiencias se tornaban internamente en un intenso color de salida. Aunque haya logrado convencer a su padre de que lo dejara ir a la escuela a tener amigos, notamos que Adrien aún se siente presionado en mostrar una conducta perfecta, en la que consiste en mostrar esa imagen perfecta e idílica de su ser. Y la verdad, lo de Adrien es bastante normal desde el punto de vista psicológico, pues muchos adolescentes con figuras paternas autoritarias tienden a desarrollar una máscara para satisfacer las expectativas impuestas, incluso si eso significa reprimir sus verdaderos deseos y emociones. Al tratarse como un ser casi humano, producto de una antigua magia, esto a medias se lo puede evidenciar al tratarse de que, en lo general, los niños que fueron criados por padres estrictos, a consecuencias tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, irascibles, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse. Esto se extrapola parcialmente en Adrien a partir de la cuarta temporada, al percatarnos cómo esta crianza se empieza a reflejar en el punto más bajo de su salud emocional, al notar y percibir ese sentimiento de soledad que lo empezaría a atenazarlo y ahogarlo por completo, que su incapacidad de expresar socorro se reflejó en la negación sutil de ayuda de su padre al preguntarle sobre su bienestar emocional, un momento que deja al descubierto no solo la desconexión entre ambos, sino también la profundidad del dolor interno de Adrien. El desgaste emocional de este se convierte en un recordatorio de cómo las expectativas irreales y la falta de apoyo pueden afectar profundamente a un individuo, especialmente en una etapa tan crucial como la adolescencia. Su lucha por equilibrar sus deseos personales con las demandas de su entorno lo coloca en un camino de autodescubrimiento que, aunque lleno de desafíos, también es esencial para su crecimiento como personaje y como ser humano. Adrien no solo busca ser libre físicamente, sino también emocionalmente, y ese anhelo es lo que lo convierte en un protagonista tan relatable y complejo. Cuando yo era niño, siempre quise ser todo lo que mis padres querían que fuera.
Adrien, a través del manto de Cat Noir, muestra su lado más coqueto, romántico y juguetón de su personalidad, que bien podemos observar con sagacidad y perspicacia ese lado que ha reprimido por bastante tiempo, y aunque las intenciones de ese comportamiento van dirigido y encauzado en enamorarla, no resulta ser la actitud que llega a cautivarla. Adrien podrá ser un chico altamente atractivo para las féminas, pero lo que no logran entrever en esa perfecta imagen que glorifican es el que Adrien está descalibrado socialmente por muchos años, que lo más cercano a ello fue sus interacciones sociales con Felix como con Chloe, quienes son figuras que llegaron a ser importantes en su vida como para tener un embrionario entendimiento de las relaciones humanas. Puede que Ladybug no llegue a ver eso a través de su comportamiento, pero sí logra percibir el infantilismo en su comportamiento al momento de coquetearla, todo porque Cat Noir no entiende que el enamoramiento de un hombre y una mujer son altamente diferentes, razón por la que Ladybug lo rechaza completamente y lo tolera sanamente porque nota su indispensabilidad en las luchas akumas que asolan casi diariamente París. Este rechazo, aunque aparentemente inofensivo, afecta profundamente a Adrien, quien como Cat Noir utiliza su coquetería no solo como un intento de cortejo, sino como una manera de exteriorizar su necesidad de conexión y validación emocional. Sin embargo, su enfoque ingenuo y a menudo caricaturesco refleja la falta de madurez emocional que ha desarrollado debido a su crianza aislada y carente de relaciones interpersonales saludables. Este contraste en las formas de abordar sus emociones subraya la brecha que existe entre ellos. Para Ladybug, el enfoque de Cat Noir hacia el amor parece un juego, algo que carece de la seriedad y profundidad que ella busca, especialmente porque ella misma está profundamente enamorada de Adrien sin saber que ambos son la misma persona. Esta ironía, lejos de ser un simple recurso narrativo, evidencia cómo ambos personajes tienen mucho que aprender no solo sobre el amor, sino también sobre ellos mismos. Me encantaría aclarar algo en este punto del video, es que este video engloba todo al personaje de Adrien, al menos desde mi percepción lo más importante que significó en la serie en el curso de sus temporadas, y es aquí que voy a retomar un punto en el que Cat Noir empezaría a ser gradualmente ninguneado por los mismos acontecimientos que lo hacen a un lado para que brillen los que llegan a tener un protagónico y los que están por llegar en ese punto. Es en ese entonces en el que su relación con Ladybug empezaría a afectarle bastante por cómo es excluido por la llegada de nuevos portadores, en el que por primera vez este se sintió reemplazable, sabiendo que él no es el que purifica los akumas, sintiendo que su imagen no complementa con la de Ladybug a pesar de tener poderes opuestos que mantienen el equilibrio del universo. ¿Cómo afecta esto a Adrien? El ser humano es intrínsecamente social, por tanto, existe un gen que nos insta a querer sentirnos validados o importantes para la tribu, lo cual proactivamente edificamos para cimentar una comunidad que incite a la comunicación y el apoyo mutuo. Adrien, al ser un ente humano compuesto de las características que conforman a un hombre, no se salva de sentir esos males consecuentes al estar en un lugar en donde no es aceptado. Su casa nunca fue un lugar en el que se sintiera bienvenido o cómodo para vivir, dado al incesante silencio de soledad que habita en tal lugar. Lo mismo empezaría a suceder al percibir que su rol como superhéroe decrecientemente empezaría a ser menos relevante con el pasar del tiempo. Y vaya que ello llegó a un punto tan bajo, llegando al punto de considerar renunciar a su rol y cumplirlo por completo en una segunda ocasión, al ya no verle sentido el rol de super que resultó ser superflua para quien una vez amó. Este punto marca un antes y un después en el arco de Adrien como Cat Noir, ya que la pérdida de propósito y su sentimiento de inutilidad comienzan a erosionar su confianza, no solo en su rol como héroe, sino también en sí mismo. Esta experiencia resulta devastadora para Adrien porque, a diferencia de Ladybug, quien siempre ha contado con un fuerte sentido de propósito, su identidad como Cat Noir es lo que le da refugio emocional y un significado en medio del vacío que caracteriza su vida personal. Al perder eso, Adrien se enfrenta a un dilema existencial. ¿Quién es él si no puede ser un héroe? Este conflicto interno se vuelve aún más profundo cuando se percibe que, incluso en sus intentos de reconquistar su sentido de pertenencia, sus esfuerzos no son valorados o reconocidos como él espera. ¡Cataclismo! El punto álgido emocional en Adrien surge en la llegada y debut de Kagami Tsurugi. Adrien, al estar socialmente descalibrado, Kagami emocionalmente terminaría siendo un complemento de su incompletitud que llegaría a encajar. Al ser seres de diferentes tierras, pero de la misma concepción mágica, o eso indican las teorías, esta experiencia marcó una diferencia entre los sentimientos que tenía hacia Kagami con los de Ladybug, que, mientras notaba que Ladybug mostraba desinterés en querer formar una relación con él, Adrien siguió el consejo de Kagami y buscar el blanco perfecto.
afecto, y no porque era la más cercana entre todas sus elecciones, pues si nos percatamos de la cronología del capítulo en el que surgió este primerizo amor, observamos que se encuentra muy lejano el capítulo en que conoció por primera vez a Kagami, ya que sería a partir de ese entonces en el que Adrien le daría oportunidad de amar a alguien más, y a medida en que su relación empezó a florecer, Adrien empezó a tener mejor confianza en su libertad en sí, llevándola a Kagami a tener experiencias que llevó a intensificar aún más su enamoramiento hacia este, claro, puesto que la enseñanza que logró extraer a partir de ese entonces fue que no hay que aferrarse a la persona que se piensa que es la media naranja. Al contrario, la identidad de una persona es lo que lleva a cautivar a otra, y el ejemplo de cómo Adrien le mostró a Kagami de que el mundo no es un lugar tan gris como siempre Kagami lo ha visto, fue lo que permitió concebirse esta relación, como un descubrimiento mutuo, donde ambos aprendieron a valorar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, hasta cierto punto. Somos dos mentirosos, excepto que yo miento porque quiero estar contigo, pero tú mientes porque no quieres estar conmigo. Adrien, un joven atrapado en una jaula dorada, comienza a vislumbrar la posibilidad de la libertad. La semilla de la rebelión, teórica y pretérитamente plantada por su primo, germina en el capítulo de Godzilla. Su deseo de ver una película en el cine, una anhelada experiencia de la vida normal, se convierte en un acto de desobediencia ante la rigidez de su padre. La respuesta de Gabriel, enviando a su guardaespaldas a buscarlo, evidencia el control absoluto que ejerce sobre su hijo. Este evento, aunque aparentemente trivial, marca un punto de inflexión en Adrien. Él, por primera vez, cuestiona las reglas y se arriesga a desafiar la autoridad de su padre, confiando ciegamente en Ladybug, la única que le ofrece un respiro de su realidad. La temporada 5 es el escenario de la lucha de Adrien por su independencia, la prohibición de que Gabriel de que salga con Mari y la imposición de una pareja elegida por él desata una tormenta de emociones en el joven. Adrien, herido y rebelde, se pregunta por qué su padre no le permite amar libremente, recordando la historia de amor de sus padres, perteneciente a mundos diferentes, que lo llena de esperanza. La hipocresía de Gabriel, que le prohíbe lo que él mismo vivió, es un golpe que lo impulsa a luchar por su propia libertad. El conflicto interno de Adrien es palpable. Él ama a su padre, pero la jaula dorada que le ha construido se está volviendo insoportable. Las reglas de Gabriel, basadas en el miedo y la obsesión, le causan un profundo dolor. Adrien se da cuenta de que el modelo de crianza de su padre es defectuoso, basado en el control y la negación de la felicidad. Mari, con su carácter comprensivo y su lucha por equilibrar su vida personal con sus responsabilidades como Ladybug, se convierte en un faro de esperanza para Adrien. En ella, Adrien encuentra no solo una compañera romántica, sino también un ancla emocional que lo ayuda a enfrentar sus miedos e inseguridades. La quinta temporada es un viaje de autodescubrimiento para él, un proceso doloroso pero liberador. Él se libera progresivamente de las cadenas emocionales y psicológicas que lo mantenían bajo el yugo de su padre. Aunque el camino está lleno de dudas y temores, Adrien se acerca a ese concepto que tanto anhela, con la ayuda de Mari, quien le muestra que la felicidad y el amor son posibles, incluso en medio de la oscuridad. Eres caparazón, ella Rena Rouge y Ladybug lo acepta. Pero eso no significa que Alia y Cat Noir... Ya sabes. El día en que Ladybug se convertiría en guardiana sería el preludio de una temporada de infamia en la que viviría, empezando con la revelación de que Ladybug eventualmente tendrá que renunciar a ser guardiana, perdiendo la memoria en el proceso. O quién sabe si Adrien termine muriendo naturalmente primero. Y para rematar, ver cómo Ladybug prescinde de él al tergiversar su deseo de tener más tiempo libre, sin considerar que Adrien como Cat Noir apoyaría incondicionalmente a Ladybug. Ejemplo de esto lo podemos hallar en el capítulo de Gang of Secrets, en el que Cat Noir notó la evasiva conducta de Ladybug al no querer afrontar el dolor de la responsabilidad de guardiana y vivir su vida cotidiana, a lo que Cat Noir logró interpretar correctamente sus emociones a un corazón roto, ya que ahí nos percatamos que Ladybug no solo estaba luchando con la responsabilidad de ser guardiana, sino también con la creciente presión de mantener su identidad en secreto. A partir de aquí surgen conflictos internos en Adrien, en los que no solo acontecían en su vida personal, sino también en su vida heroica, la cual consideraba una vía de escape con la cual podía sentirse completamente seguro de sí mismo. Y ahora que Ladybug con el papel de guardiana, Cat Noir siente que su papel heroico se ha diluido mucho como para sentir que es innecesario y reemplazable. Renuncia a su cargo, dejando a Ladybug sola con la responsabilidad de proteger a París. Aunque Black no veía justa su renuncia como algo justificado, Adrien acepta su regreso, no porque debe ser el héroe, sino porque Adrien también reconoció que ya era hora de hacer cambios, que con el que ha estado viviendo no ha hecho más que traerles problemas de los que no puede controlar o manejar con certeza. La ayuda de Black simbolizó un éxito y guía a reenfocar a Adrien a concebir un propósito mejor construido en el entendimiento del heroísmo. Aunque suene contradictorio,
contradictorio el que Cat Noir haya vuelto a su antigua personalidad. La serie muestra que en este punto, desde un enfoque psicológico, que nosotros las personas somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Una frase de Jean-Paul Sartre. Adrien es lo que es a partir del manto de Cat Noir, a partir de lo que su padre ha hecho con él, pero no por eso debe estancarse en una flanderizada personalidad que lo reduzca a una actitud muy caricaturizada e infantilizada, poniendo de manifiesto una involución clara. Más bien, a partir de estas experiencias, la calibración de sus emociones llegaría a configurarse de tal forma que lo veríamos en la quinta temporada. Lo veríamos en la misma como un héroe más maduro, más consciente de sus responsabilidades y de su propia identidad, algo de lo que ya hablaremos más adelante. Hubieras hecho caso del consejo de Marinette, padre. Tus panqueques saben tan mal como siempre. Aunque la quinta temporada esté cargada de mofadas y redundancias narrativas, hemos de reconocer de que esta es la temporada en la que Adrien tuvo más participación, más cuando su padre tenía los días contados, en los que la trama de Adrien en desarrollar era más conveniente poner más atención en su exploración, en el descubrimiento de nuevas matices en su comportamiento, volviendo a abarcar los mismos conflictos de las temporadas pasadas, pero más intensos, y uno de ellos es el afectar de su independencia creciente del yugo de su padre, que al parecer se volvió muy extremista. No obstante, es aquí donde quiero abarcar en este punto, el modo en que Adrien, con sus experiencias pretéritas, las llevó a áreas de aprendizaje para extrapolarlas en su papel de Cat Noir, y una de esas experiencias no le pasó a él, sino a su compañera, la cual fue el haber perdido los Miraculous accidentalmente, que en lugar de culparla por el trabajo que empleó o recriminarla por lo mucho que lo ha excluido, e inclusive ella lo reconoce del por qué la sigue ayudando, Cat Noir pudo haber hecho eso, pero de nada serviría culparla de ello, sino evitar que el mal se extienda más de lo debido. Y es curioso cómo dicha reacción teórica suya no surgió si nos dirigimos en el capítulo de Haxan, en el que este tuvo una nueva Ladybug como compañera, que fue una experiencia completamente incómoda para él, no solo para la sorpresa de no ser informado con antelación, sino porque puso en evidencia lo mucho que dependía emocionalmente de Ladybug como líder y compañera. Ahora bien, si contrastamos esto con la situación de la pérdida de los Miraculous, podemos observar un crecimiento significativo en su reacción. Adrien aprendió a manejar mejor su frustración y a priorizar el bien mayor por encima de sus emociones personales. Este cambio no solo habla de su madurez, que comienza a sentarse en su carácter, sino también en el impacto positivo que las experiencias pasadas han tenido en su desarrollo. En lugar de dejarse llevar por el resentimiento o la inseguridad, Cat Noir actúa como un pilar de apoyo para Ladybug, entendiendo que su compañera también carga con un peso inmenso como guardiana. Y sí, también estoy excluyendo a Plagg, quien merece el crédito de tal evolución que experimentó. Más bien, este apoyo brindado fue meramente recíproco, aunque no se haya notado, porque si lo hablamos en retrospectiva, al principio el primer contacto que tendría no sería tan ameno ni tan mala, sino neutral, en la que Adrien tiene que tolerar ciertas conductas suyas para hacer Cat Noir, y Plagg por verlo como un alto proveedor de todo tipo de queso. Es en el transcurrir de las temporadas en cómo esta relación con mi portador llegaría a crecer y evolucionar en una forma nunca antes vista, al permitir la exploración de sus debilidades y ver cuánto tenían en común como para que ambos llegaran a un entendimiento mutuo. Adrien, entendiendo a Plagg por cómo se siente el que no le den libertad con la que expresarse, seguramente sintiendo que no es quien para controlar o usarlo como una herramienta al ser una fuente de un enorme poder, viéndolo como un amigo. Y Plagg, al notar cómo es percibido como amigo por parte de su portador, él usa el conocimiento de miles de años para hacerle ver en otras perspectivas cosas que a un joven le tomaría aprender por años, incluso décadas. Lo cual, esta relación cimentada por la empatía mutua y recíproca, fue lo que en Adrien le fue permitido evolucionar y trascender en su papel de Cat Noir, que hasta la misma Ladybug le llegó a verlo de forma diferente, es decir, por la nueva identidad que llegó a construir, una identidad que iba más allá del chico encantador y despreocupado que ella conocía al inicio. Y hablando de Ladybug, hubo un punto en que Cat Noir y Mari llegaron a acercarse más corporal y calurosamente. Fue a partir del beso que Adrien detrás del antifaz de Cat Noir con Mari que lo llevó a anteponer su ecuanimidad en la situación, a pesar de lo berrinchuda que sonaba Mari tras no aprender de lo sucedido con perder los Miraculous. Ya sería su casi acomatización que le serviría de escarmiento y recordatorio del por qué es contraproducente optar por esta mentalidad. Lo que en sí llegó a darse una oportunidad de amar auténticamente con el rostro de Adrien Agreste fue en el momento en que él se enamoró de ella. Pero, ¿cómo y cuándo sucedió esto? El capítulo de Risk.
Fue en el momento en que Adrien tuvo esa conversación carcomiéndolo la preocupación de tener que irse por varios meses de París y saber que Mari llegó a entenderle al expresarse. Y llegó un punto en la conversación en la que Adrien sintió algo de afinidad con ella al percatarse de que también ella tiene ese algo que decir, pero una fuerza misteriosa se lo impide, siendo frustrante al no poder ejecutarlo. Pero ese no fue el momento en que Adrien se enamoró de Mari, sino cuando Mari lo incentivó a enfrentar verbal y civilizadamente a su padre, y cuando resultó, unos sentimientos empezaron a germinar dentro de él con respecto a Mari, de tener matices amistosos y muy afectivos y muy cercanos, o para ser más claro, se enamoró. Pero ¿cómo? Adrien siempre hizo saber sin dar pena ajena sobre sus problemas parentales a sus amigos, y en sus intentos de hacerle cambiar de opinión a Gabriel nunca funcionó, ni siquiera las soluciones que proponían para que éste se sublevara un poco, ni siquiera su amigo Nino, quien se supone que juró apoyarlo incondicional y tácitamente. La idea que Mari le impuso a Adrien de decirle a su padre que ya no quería hacer lo que estaba haciendo para él, lo impulsó a una nueva etapa de su vida que empezaría a explorar. Y si Mari fue la indirecta artífice en darle esa idea, empezó a verla con otros ojos por la capacidad de instarlo a mejorar como persona, todo sin la necesidad de hacerle un plan complejo. Ese apoyo jamás se lo dio a nadie. Una afinidad y semejanza que empezaría a sentir hacia Mari, una misma afinidad que se consolidaría con el tiempo, especialmente al darse cuenta de que Mari no solo era alguien que lo apoyaba, sino que también comprendía sus luchas personales en un nivel más profundo. Ahora, si hablamos de la dinámica entre pareja que los protagonistas tuvieron en el lapso de la quinta temporada, es de suponer que en sí es una forma de rescatar lo que debieron de sentir embrionariamente antes de que floreciera un genuino enamoramiento por ambas partes. Por muy meloso que se mostraran en algunas ocasiones con su relación amorosa ya formalizada, Adrien y Mari trabajaban en florecer y consolidar su amor como tal. Todo esto no se vio tan progresivo con el apoyo de los amigos con su visión retorcida de lo que es el amor. Creo que incluso Mari se vio a sí misma por un momento. Es impresionante ver que, aunque Adrien tenga esa actitud de niño, dentro de él yace un hombre líder y con ganas de proteger, que él optaría en plantear una cita con Mari en su casa, dejando que las cosas entre ellos florecieran orgánicamente. Todo porque Adrien conocía los gustos de Mari, llevándolo a una actividad simple que resultó socialmente fructífero en la experiencia que él ofreció. Hasta Adrien resuelve, ¿lo ven? Llegando a resolver los problemas que tenían desde el principio de su relación y demostrando que cuando ambos se dan la oportunidad de comunicarse y entenderse desde su esencia, podían superar cualquier obstáculo. ¡Miau! Amo a esa chica. Para culminar y en última instancia, la destrucción de su perfección no es una pérdida, sino una transformación necesaria. Adrien Agreste, al abandonar las expectativas irreales que lo sofocaban, encontró la libertad de ser él mismo y en el proceso demostró la verdadera perfección que radica en aceptar nuestras imperfecciones y crecer a partir de ellas. Más aún cuando ello quedaría plasmado imborrablemente en su ser tras enterarse del deceso de su padre, dejando entrever cuál será el rol que adoptará en la sexta temporada. Bueno, soy SnowTHsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Es invierno y los apagones lo saben.